Entendiendo la macroeconomía, que vamos a ver hoy: inflación y tasas, IPC a nivel general y la división contenida en dicho índice, tasas negativas versus positivas en relación con la inflación. Mi nombre es Company Gustavo Rubén y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Antes de introducirnos en el tema y para agilizar su comprensión, nos referiremos a qué es impuesto y cuál es su contenido, qué es inflación y por qué los economistas hablan de impuesto inflacionario. Un impuesto es lo que el Estado le cobra, entre comillas, le saca al sector privado para corregir externalidades, proveer servicios públicos y redistribuir la riqueza. ¿A qué nos referimos con corregir externalidades? Se cobra un impuesto a los cigarrillos para corregir los problemas de salud que acarrea dicho consumo. ¿A qué nos referimos con gastos públicos? A gastos en defensa y a gastos semipúblicos como la salud y la educación. El Estado con dichos recursos redistribuye riquezas. A través del gasto social financia programas sociales para combatir la pobreza y la inequidad, entendida como la desigualdad entre ricos y pobres. Cuando es el Banco Central, hablando en modo general el Estado, quien tiene la potestad exclusiva de emitir dinero de libre circulación, poder monopólico que se llama señoriaje, la inflación beneficia a quien emite, toda vez que los poseedores de dinero tienen menor poder de compra, toda vez que pueden adquirir una menor cantidad de bienes y servicios. ¿Cuál es la parte impositiva de la inflación? Quienes tienen pesos en sus bolsillos o guardados perderán poder de compra, pérdida que ganará el Estado. ¿En qué consiste esta ganancia? Dicho vagamente, esta ganancia tiene que ver con la emisión monetaria que suscribió el Estado. Y esa ganancia se traduce en una compra por parte del Estado de cosas valiosas. Por ejemplo, comprar con papelitos de colores dólares. Dólares que pasan a formar parte de las reservas, cuyo origen fue la emisión monetaria. Ganancia por parte del Estado en detrimento de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. No es un impuesto inflacionario la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Si efectivamente el aumento de los salarios es menor al aumento de la inflación, el sector privado en su conjunto no ha perdido. Ganaron los empresarios por una remarcación en los precios y perdieron los trabajadores, cuyo salario alcanza para comprar menos. Esto no es un impuesto, es una redistribución del ingreso entre privados que resultó de una acción estatal. ¿Qué es un impuesto inflacionario? Se denomina impuesto inflacionario al efecto que produce la emisión de moneda sobre su valor en relación con otros bienes, redistribuyendo riqueza desde los tenedores de dinero, los que tienen dinero en su poder, hacia los emisores del mismo. Conclusión: siempre que exista inflación, independientemente de sus causas, el Estado siempre cobrará el impuesto inflacionario, cuya contrapartida es la pérdida del poder adquisitivo de tu salario. Los no monetaristas o fiscalistas o keynesianos, representados por John Keynes, James Tobin o Franco Modigliani, pregonan que con recesión y con tipo de interés muy bajo, una política expansiva es neutra al interés, por tanto será inefectiva. El crecimiento del dinero y la inflación a corto plazo no se relacionan, pues solo es uno de los factores que afectan a la demanda agregada. Una baja en los tipos de interés no implica un aumento de la inversión, pues éstas dependen más de las necesidades y expectativas de los individuos que del tipo de interés. En 1923, el gran economista inglés John Maynard Keynes escribió un pequeño libro titulado Tratado de Reforma Monetaria.
en el mismo presentó a la inflación como un impuesto. Todo impuesto está compuesto de la base imponible por la alícuota impositiva. Así, por ejemplo, el impuesto a las ganancias tiene como base imponible las ganancias obtenidas por los ciudadanos y empresas, y la alícuota impositiva varía, pero llega al 35%. Mientras que en el impuesto inflacionario, la base imponible está compuesta por la cantidad de dinero que tiene el país y la alícuota impositiva estaría dada por la tasa de inflación. En todo impuesto, cuando aumenta la alícuota impositiva se contrae la base imponible, pues lo mismo pasa con el impuesto inflación. La cantidad de moneda se reduce fuertemente y en un caso extremo, como la hiperinflación alemana de 1923, esa cantidad llegó al 1% del Producto Interno Bruto. Pasando al tema que nos compete en el presente video, con los últimos datos del INDEC en la mano, miramos qué va a ocurrir en el futuro con los precios y el costo del dinero. Hace un par de días el INDEC dio a conocer el último dato de inflación correspondiente al mes de noviembre. El mismo, si bien todavía muy malo en términos absolutos, representa una mejoría frente al derrotero que supo mostrar el IPC, índice de precios al consumidor, durante el segundo semestre del corriente año. ¿Cómo se interpreta esta info? El nivel general del índice de precios al consumidor IPC, representativo del total de hogares del país, registró en noviembre una variación del 3,2% con relación al mes anterior. Una síntesis de las variaciones de precios correspondientes a cada división de la canasta del IPC se puede observar en los números que van del 1 al 12. La cobertura del IPC nacional incluye el relevamiento de precios distribuidos en 39 aglomerados urbanos de todas las provincias del país, cuya selección abarca estas ciudades, y además se cuenta con información de otras localidades que allí se indican. El IPC nacional representa una ampliación de cobertura geográfica del IPC GBA, Gran Buenos Aires, y se agregan los resultados de las regiones de Cuyo, Noroeste, Noreste, Pampeana y Patagonia. La determinación de la estructura de ponderación para las canastas da cuenta de las proporciones de gasto de consumo de los hogares pertenecientes a cada región sobre la base de la encuesta de gastos e ingresos de los hogares pertenecientes al año 2004-2005. Se aplica el mismo procedimiento de actualización de ponderaciones utilizado para el IPC Gran Buenos Aires. Una vez obtenidos los resultados de cada IPC regional, se calcula el IPC nacional a partir de la agregación de los índices de precios regionales. De este modo, se obtienen índices que permiten la comparación entre regiones y también su cotejo con respecto a resultados nacionales. Por último, a partir de la publicación del IPC con cobertura nacional, el INDEC ha adoptado el clasificador del consumo individual, por finalidad, de Naciones Unidas del año 1999. Este clasificador cuenta con un primer nivel de desagregación conformado por un total de 12 divisiones: alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles englobados en una sola categoría, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, transporte, comunicación, recreación y cultura, educación, restaurante y hoteles, y por último otros bienes y servicios. En concreto, la inflación correspondiente al mes de noviembre del corriente año fue del 3,2%, lo que implica una suba acumulada de casi el 44%, llevando la variación interanual noviembre del 2018 versus noviembre del 2017 al 48,5%, una cifra que evidencia la falta de control de los precios por parte de la máxima autoridad monetaria. Si bien una cifra del 3,2% mensual es un registro muy malo, es bastante menos malo que lo que venía mostrándose en los últimos meses, particularmente entre agosto y octubre, cuando la inflación mensual llegó a promediar la friolera cifra de 5,3% mensual.
Así, el oficialismo ha reconocido a esto como una bocanada de aire fresco, es que, ante la ausencia absoluta de buenas noticias, se llega a festejar hasta un dato que de por sí es malísimo. De cualquier manera, hay que reconocer algo. Tal vez la única buena noticia es que, dado que el número no ha sido tan malo, no se espera demasiado arrastre estadístico para el mes de diciembre. Es decir, el mes de diciembre podría tener una inflación por debajo del 3%. Con todo esto, el año igual cerraría con una muy preocupante inflación del 48% anual, la más alta desde el año 91. Una de las consecuencias directas de esta desaceleración en la evolución de los precios de una economía es que afecta, entre otras cosas, el sendero de la tasa de interés. Finalmente, en este año, ¿habrá tasas positivas? Te lo mostramos en el próximo video. Gracias por ver este video. Toda la información que subimos al canal lleva horas de preparación y edición, y lo que intenta es clarificar de una forma sencilla la economía en su conjunto. Lo único que te pedimos es que te suscribas al canal haciendo clic aquí para que nuestros videos lleguen a más personas. Muchísimas gracias.